El aire del apartamento vacío era pesado y olía a polvo y a ausencia. Leo estaba de pie en medio del salón, o más bien, se apoyaba con dificultad sobre su pierna buena, sintiendo el dolor punzante en la otra como un recordatorio cruel y constante de su fracaso. El eco de los pasos de los hombres de la mudanza todavía resonaba en sus oídos. Un sonido hueco que se mezclaba con el zumbido distante del tráfico de la ciudad, una vida que ya no le pertenecía. Se pasó una mano temblorosa por la cara, sintiendo la barba de 3 días y la piel fría y húmeda. Su corazón latía con un ritmo sordo y pesado en su pecho, un tambor que marcaba el compás de la desesperación. En su puño, el papel de la orden de desahucio estaba arrugado hasta convertirse en una bola de vergüenza. El silencio era lo peor. Un silencio que gritaba que lo habían perdido todo, que estaban solos. El único sonido, aparte de su propia respiración agitada, era el suave tintineo de las últimas monedas que llevaba en el bolsillo, un sonido patéticamente diminuto en la inmensidad de su ruina. En un rincón, sentada sobre el polvoriento suelo de madera, estaba Maya. Con sus 8 años, había aprendido a hacerse pequeña, a no hacer ruido, a no ser una carga. Sostenía un trozo de cartón arrancado de una caja y con un lápiz de cera roto, dibujaba una casa con un sol sonriente, un mundo de fantasía que contrastaba brutalmente con la realidad que los envolvía. El suave rasguido del lápiz sobre el cartón era el único sonido de inocencia que quedaba en aquel lugar. Leo la miró y sintió que la náusea le subía a la garganta. Un amor tan inmenso que dolía físicamente se mezclaba con una ola de culpa que amenazaba con ahogarlo. Cada trazo que su hija dibujaba era una puñalada en su conciencia. Le había prometido un hogar, seguridad, una infancia, y ahora todo lo que podía ofrecerle era un suelo frío y la aterradora incertidumbre del mañana. La idea de que los servicios sociales pudieran intervenir, de que pudieran arrebatársela, era un terror helado que le recorría la espina dorsal, un dolor mucho más agudo y profundo que el de su pierna destrozada. Su cojera no era solo una lesión, era el símbolo de su vida rota. Cada paso era un esfuerzo, un arrastrar de pies que resonaba con el eco de su antigua vida. Cerraba los ojos y a veces aún podía oír los sonidos de la obra, los gritos de sus compañeros, el rugido de la maquinaria y luego el chasquido seco y horrible de su propio hueso al romperse. El final de todo. La caída no solo le había costado su movilidad, le había costado su identidad, su orgullo. La mísera pensión por incapacidad era una humillación mensual, un recordatorio de que ya no era un hombre que construía cosas, sino un hombre roto que dependía de la caridad del Estado. Sentía la mirada de la gente en la calle, la lástima condescendiente, y cada una de ellas le hacía sentirse más pequeño, más inútil. Un sudor frío le perlaba la frente. Se sentía como una herramienta desechada, oxidándose en un rincón, incapaz de cumplir el único propósito que importaba, proteger a su hija. Se dejó caer pesadamente al suelo, con un gemido ahogado por el dolor, y vació sus bolsillos. Extendió los billetes gastados y las pocas monedas sobre la madera sucia, sus manos ásperas de albañil, ahora torpes y lentas, contando su fortuna. El montón era ridículo. Lo contó una vez, luego otra. El número no cambiaba. 1.482,50 euros. Esa era la cifra exacta que se interponía entre su hija y la calle. El estómago se le retorció en un nudo duro, una mezcla de hambre real y miedo puro. Miró alrededor del espacio vacío que una vez llamó hogar. Las marcas más claras en las paredes, donde antes colgaban cuadros. El contorno de polvo donde estuvo el sofá. La esperanza se había convertido en un lujo que ya no podía permitirse. El frío del suelo se filtraba a través de su ropa, un frío que parecía nacer en la médula de sus huesos, un frío que anunciaba el largo y oscuro invierno de sus vidas. Maya debió sentir su desesperación. Se levantó en silencio y se acercó, poniendo su pequeña y cálida mano sobre la de él. Su contacto fue como una descarga eléctrica, un ancla en la tormenta que rugía dentro de su cabeza. No podía rendirse, no mientras ella estuviera a su lado. Su mirada se posó en el teléfono móvil, la pantalla rota como un reflejo de su propia vida. Con el pulgar, abrió la única pestaña del navegador que había estado mirando durante días.
Un anuncio inmobiliario. Una casa embargada en una remota zona rural. Las palabras, una casa para reformar con potencial, parecían una broma cruel, pero el precio de saldo era su única y última oportunidad. Sintió una oleada de adrenalina, el instinto de supervivencia de un animal acorralado. No era esperanza, era la pura necesidad de hacer algo, cualquier cosa. Con un movimiento decisivo que selló su destino, pulsó el botón de comprar. El sonido electrónico de la confirmación fue un chasquido casi inaudible. Ya no había vuelta atrás. Había apostado el último céntimo de su mundo en una promesa de madera y ruinas. La furgoneta de alquiler, un armatoste viejo y abollado que tosía humo negro, era el arca destartalada que transportaba los restos de su vida. El motor protestaba con cada cambio de marcha, un sonido asmático que parecía una queja constante. Leo agarraba el volante con los nudillos blancos, sintiendo la vibración del motor recorrer sus brazos y asentarse como un dolor sordo en su pierna mala, que descansaba inútil a un lado. El viaje era su última apuesta, una huida desesperada de los fantasmas de la ciudad. El olor a diésel quemado se mezclaba con el aroma a cartón húmedo de las pocas cajas que habían podido salvar. Detrás de él, el paisaje urbano, una maraña de hormigón y cristal gris, se encogía en el espejo retrovisor hasta convertirse en un recuerdo borroso. Cada kilómetro que avanzaban era un hilo más que se cortaba con su pasado, una puntada en el tejido de una nueva vida incierta. Sentía un nudo en el estómago, un torbellino de miedo y una minúscula, casi patética, chispa de esperanza que se negaba a extinguirse por completo. El camino se extendía como una cinta gris e interminable. El sol de la tarde golpeaba el parabrisas, creando destellos que le hacían entrecerrar los ojos. El paisaje comenzó a transformarse lentamente. Los altos edificios dieron paso a suburbios descoloridos, luego a campos abiertos salpicados de granjas y finalmente a bosques densos que flanqueaban la carretera. El aire que entraba por la ventanilla abierta cambió su olor. El hedor a asfalto y polución fue reemplazado por una fragancia a tierra húmeda y vegetación viva. A su lado, Maya dormitaba con la cabeza apoyada contra el cristal, su respiración suave y acompasada. Leo la miró de reojo y su corazón se apretó con una mezcla de amor y terror. Lo hacía por ella. Se repetía esa frase como un mantra, una letanía para acallar la voz en su cabeza que le susurraba que estaba cometiendo un error terrible. El mapa de papel, comprado en una gasolinera, estaba extendido sobre el asiento del copiloto, un laberinto de líneas azules y rojas que supuestamente los conducía a un hogar. La jornada se hizo pesada, las horas se fundieron en una monotonía de asfalto y árboles. La pierna de Leo era una brasa ardiente, un dolor que iba desde el tobillo hasta la cadera y que le obligaba a cambiar de postura constantemente, buscando un alivio que no llegaba. Cada vez que pisaba el embrague sentía una punzada aguda, un recordatorio de su fragilidad. Para Maya, sin embargo, el viaje era una aventura. Despertaba a ratos y señalaba vacas en un prado o un halcón dibujando círculos en el cielo, sus ojos brillantes de curiosidad. Leo forzaba una sonrisa. Le contaba historias sobre los animales del bosque, construyendo un escudo de normalidad para protegerla de su propia ansiedad creciente. ¿Y si las fotos mentían? ¿Y si la casa era inhabitable? La pregunta era un gusano que le carcomía por dentro. Pero entonces miraba a su hija, a la confianza ciega en su mirada, y empujaba la duda de vuelta a las sombras, aferrándose a la promesa de un potencial que había comprado con todo lo que tenía en el mundo. Abandonaron la carretera principal para internarse en una vía secundaria mucho más estrecha y peor asfaltada. La furgoneta se quejaba aún más, las suspensiones gemían al pasar sobre los baches. Las casas se volvieron escasas y luego desaparecieron por completo. Estaban rodeados por un mar de árboles altos y frondosos que formaban un túnel verde sobre ellos, bloqueando gran parte de la luz del sol. El silencio era casi absoluto, roto únicamente por el traqueteo del motor y el canto lejano de algún pájaro. La señal del móvil había desaparecido hacía una hora. Leo sintió un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del calor pegajoso. Este aislamiento, que en el anuncio parecía una promesa de paz, ahora se sentía amenazador, como si el mundo se hubiera olvidado de que existían.
Empezaba a sentir el peso de su decisión, una losa de hormigón sobre sus hombros. Estaban solos, completamente solos. Y la noche se acercaba, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras a través de las copas de los árboles. El asfalto se convirtió en un camino de tierra lleno de surcos. Las ruedas de la furgoneta patinaban en el barro seco y las ramas bajas arañaban los laterales del vehículo con un sonido chirriante que le erizaba la piel. El camino era apenas visible, 2 roderas devoradas por la maleza. Leo tuvo que reducir la velocidad, casi hasta detenerse, maniobrando con una concentración febril. Su pierna palpitaba con un dolor agudo y constante. La ansiedad en su pecho era ya una bestia despierta que arañaba sus entrañas. Maya, que hasta entonces había estado mirando por la ventana, se removió inquieta en su asiento. «Falta mucho, papá». Su voz, pequeña e insegura, rompió el tenso silencio. «Casi hemos llegado, cariño», mintió Leo, aunque la verdad es que ya no estaba seguro de nada. El camino parecía no llevar a ninguna parte, solo más y más adentro de un bosque que se sentía antiguo y hostil. El olor a descomposición vegetal era ahora más fuerte, un perfume dulce y pútrido que se adhería a la parte posterior de su garganta. Finalmente, tras una curva cerrada que casi hizo volcar la furgoneta, la vieron. O, más bien, vieron lo que quedaba de ella. La casa no se parecía en nada a las fotos del anuncio. Aquellas imágenes tomadas en un ángulo ingenioso, probablemente hacía una década. La realidad era una pesadilla arquitectónica. El tejado se había hundido en el centro, una boca desdentada abierta al cielo. Una sección entera del porche de madera se había derrumbado, sus restos esparcidos por la maleza como huesos rotos. Todas y cada una de las ventanas estaban destrozadas, agujeros negros que miraban al exterior como las cuencas vacías de una calavera. La pintura, que una vez pudo ser blanca, ahora era una costra de manchas grises y verdes de moho y liquen. La estructura entera parecía inclinarse hacia un lado, como un anciano a punto de caer, derrotado por el tiempo y la negligencia. El motor de la furgoneta se ahogó y se detuvo, sumiéndolos en un silencio sepulcral, solo roto por el silbido del viento a través de los cristales rotos. Leo se quedó paralizado, con las manos todavía aferradas al volante. Sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Un sonido hueco resonó en sus oídos. Era su esperanza, rompiéndose en 1000 pedazos. No, no podía ser. Debía ser un error. Quizás esta no era la casa. Rebuscó frenéticamente el papel con la dirección, sus dedos torpes y temblorosos. Pero el número clavado en un poste de madera torcido, junto a la entrada del camino, era inconfundible. Era aquí. Este era el lugar donde había invertido hasta el último céntimo. Esta era la salvación que le había prometido a su hija. Un sudor frío le empapó la camisa. La náusea volvió, más fuerte que nunca, y tuvo que tragar saliva para no vomitar. Miró a Maya. La niña estaba con la cara pegada a la ventanilla, sus ojos abiertos de par en par, su boca ligeramente abierta. La emoción en su rostro ya no era de aventura, sino de puro y simple miedo. Y en ese instante, Leo sintió el verdadero peso de su fracaso. Un peso tan aplastante que le robó el aire de los pulmones. Abrió la puerta de la furgoneta y el olor le golpeó con la fuerza de un puñetazo. Era un miasma asfixiante de moho, podredumbre, madera mojada y excrementos de animales. Un hedor a abandono y muerte lenta que se metía en la nariz y en la boca. Un sabor a ruina. El aire era pesado y húmedo, cargado de esporas invisibles. Dio un paso afuera y su pie se hundió en un suelo blando y esponjoso de hojas muertas y barro. El sonido fue un chapoteo repugnante. Levantó la vista hacia la casa y la vio en toda su decrépita gloria. Las paredes estaban cubiertas de una enredadera gruesa y oscura que parecía estar estrangulando la estructura, tirando de ella hacia el suelo. Una puerta colgaba de una sola bisagra oxidada, moviéndose hacia adelante y hacia atrás con el viento, produciendo un gemido lastimero y rítmico. Era el único sonido de vida en aquel lugar, el lamento de una casa moribunda. Se sintió como un idiota, un completo y absoluto idiota que había caído en la trampa más vieja del mundo. Maya salió de la furgoneta tras él,
moviéndose con cautela, como si temiera que el suelo pudiera tragársela. Se acercó y le agarró la mano, su pequeño cuerpo temblando ligeramente. «¿Esta es nuestra casa nueva, papá?», preguntó en un susurro apenas audible. La pregunta fue como una daga de hielo en el corazón de Leo. No pudo responder. No encontró las palabras. ¿Qué podía decir? ¿Que había sido engañado? ¿Que había gastado todo su dinero en una tumba? ¿Que ahora estaban atrapados en medio de la nada, sin dinero, sin un techo seguro, sin esperanza? La vergüenza le quemaba la cara. Había arrastrado a su hija a una trampa mortal. Este lugar no era un hogar, era un peligro. El tejado podía colapsar en cualquier momento. El suelo podía ceder. El lugar estaría infestado de ratas, de insectos, de Dios sabe qué más. Había pasado de un apartamento vacío a una ruina peligrosa. No era un paso adelante. Era una caída libre al abismo. Se arrodilló sin importarle el barro ni el dolor en su pierna, y abrazó a su hija con fuerza, escondiendo su rostro en su pelo para que no pudiera ver las lágrimas de desesperación que empezaban a correr por sus mejillas. El sol se estaba poniendo rápidamente, y las sombras de los árboles se alargaban como dedos oscuros que se arrastraban hacia ellos. El frío empezó a calar. No era el frío limpio del invierno, sino una humedad helada que parecía emanar de la propia tierra, del bosque y de la casa en ruinas. Se sentía como el aliento de una tumba. Leo sabía que no podían quedarse en la furgoneta. El combustible estaba casi agotado y no ofrecía ninguna protección real. Tenían que entrar. La idea le revolvía el estómago. Entrar en esa estructura podrida, en esa oscuridad que olía a decadencia. Con el corazón martilleándole en el pecho, cogió una linterna de la guantera y, agarrando la mano de Maya con una fuerza que pretendía ser tranquilizadora, se dirigió hacia la puerta quejumbrosa. Cada paso era un esfuerzo monumental, no solo por su cojera, sino por la resistencia de cada fibra de su ser que le gritaba que diera media vuelta y huyera. Pero huir, ¿a dónde? No tenían a dónde ir. Este era su final del camino. Esta ruina era ahora su mundo. Empujó la puerta principal, que cedió con un crujido espantoso de madera podrida. El haz de luz de la linterna cortó la penumbra del interior, revelando una escena de devastación aún peor de lo que había imaginado desde fuera. El suelo estaba cubierto de escombros, trozos de yeso caídos del techo, hojas secas y basura. Los muebles que quedaban estaban destrozados y cubiertos de una gruesa capa de polvo y telarañas. El aire dentro era aún más denso, más viciado. El olor a moho era tan intenso que le hizo toser. Pudo oír el sonido inconfundible de algo pequeño y rápido escabulléndose en la oscuridad, el correteo de patas de rata sobre los escombros. Maya soltó un pequeño grito ahogado y se apretó más contra su pierna. Leo la levantó en brazos instintivamente, como para protegerla del suelo sucio y de los horrores invisibles que acechaban en las sombras. Se sintió completamente atrapado. Un animal en una jaula que él mismo había construido con su propia desesperación y estupidez. Recorrió con la linterna lo que debió ser el salón. Un sofá con los muelles expuestos y el relleno desparramado por el suelo. Una chimenea de ladrillos llena de hollín y nidos de pájaros. Las paredes estaban manchadas de humedad, con grandes parches oscuros donde el agua se había filtrado durante años. En un rincón, el techo se había derrumbado por completo, dejando un enorme agujero a través del cual se veía el cielo crepuscular. La lluvia y la nieve debían haber caído directamente en la casa durante años. Era insalvable. No había potencial para reformar aquí. Solo había un esqueleto esperando a ser demolido. El anuncio online no era una exageración, era una mentira cruel y deliberada. Se habían aprovechado de su desesperación, le habían vendido un sueño que era una pesadilla. El dinero se había ido. Todo. Se sentía despojado, no solo de su dinero, sino de su dignidad como padre, como hombre. Un vacío inmenso se abrió en su interior, un agujero negro de desesperanza. Con Maya todavía en brazos, se adentró con cautela en la siguiente habitación, que parecía ser la cocina. El panorama era igual de desolador. Los armarios de madera estaban hinchados y deformados por la humedad, sus puertas colgando abiertas. El fregadero estaba lleno de agua estancada y verdosa. Un olor agrio a algo podrido flotaba en el aire. Mientras movía el haz de luz,
Algo captó su atención en el suelo. Huellas, no de animal, sino de botas, recientes. Alguien había estado aquí. La idea le heló la sangre. No estaban simplemente en un lugar abandonado. Estaban en un lugar que alguien más frecuentaba. ¿Quién? ¿Y por qué? La sensación de aislamiento se transformó en una sensación de vulnerabilidad aguda y peligrosa. Ya no solo luchaban contra los elementos y la ruina, sino contra una amenaza desconocida y humana. El terror, que hasta ahora había sido una corriente subterránea, subió a la superficie y le agarró por el cuello. Estaba en una trampa, y la puerta acababa de cerrarse de golpe detrás de él. Volvió sobre sus pasos, saliendo de la casa como si huyera de un incendio. La oscuridad exterior era ahora casi total. Se apoyó contra el lateral frío y metálico de la furgoneta, intentando respirar, pero el aire parecía demasiado espeso. Su pierna era una agonía, su mente, un caos. Había tocado fondo antes, en el hospital, y después del desahucio. Pero esto era diferente. Esto era un pozo mucho más profundo y oscuro. No había salida. Estaba sin dinero, con una hija a su cargo, en una casa ruinosa y peligrosa, en medio de la nada, y con la evidencia de que no estaban solos. Se sentía como si el universo entero se hubiera conjurado contra él, como si cada decisión que tomaba lo hundiera más en el fango. La falsa esperanza que le había impulsado durante el viaje se había desvanecido por completo, reemplazada por una certeza fría y pesada como una lápida. Había fracasado, y esta vez el fracaso no solo le costaría su hogar, podría costarles la vida. Apoyó la cabeza contra la furgoneta y cerró los ojos, escuchando los sonidos de la noche, el viento gimiendo entre los árboles, el crujido de la casa moribunda, el latido frenético de su propio corazón, el llanto silencioso de Maya, que seguía en sus brazos, era un puñal que se retorcía en su alma. El optimismo forzado, las sonrisas falsas, todo se había derrumbado. Solo quedaba la cruda y brutal realidad de su situación. Había apostado y lo había perdido todo. La sensación de desesperación era tan total, tan absoluta, que por un momento deseó que el suelo se abriera y se los tragara a los dos. No había ningún potencial en aquella ruina. No había ningún futuro. Solo había el final de la esperanza, el final de la lucha. Se sintió hundido, ahogado por una ola de desolación tan inmensa que le dejó sin aliento, varado en la orilla de su propia y catastrófica decisión, en el punto más bajo y oscuro de toda su vida. La primera noche en la casa fue un descenso al infierno. El frío no era una simple ausencia de calor, sino una presencia física y húmeda que se aferraba a la ropa y a los huesos. Leo y Maya durmieron en el suelo del salón, el espacio menos dañado, usando sus propios abrigos como mantas inútiles sobre un nido improvisado de cajas de cartón. El dolor en la pierna de Leo era un fuego sordo y constante, un castigo por su estupidez. Cada vez que cerraba los ojos, veía el anuncio online, las palabras con potencial, burlándose de él. Se sentía el peor padre del mundo. Un capitán que había estrellado deliberadamente su barco contra las rocas con su única pasajera a bordo. El viento soplaba a través de los marcos de las ventanas vacías, un silbido lastimero que sonaba como el lamento de un fantasma, y con cada ráfaga, el polvo y las hojas secas danzaban en el suelo como pequeños espectros. Leo sentía el corazón apretado en una bola de pura angustia, escuchando los sonidos de la casa muriendo a su alrededor. Leo apenas durmió. Pasó las horas escuchando, cada fibra de su ser en alerta máxima. Oía el crujido constante de la madera, la estructura gimiendo bajo su propio peso. Oía el correteo rápido y nervioso de las ratas en las paredes y bajo el suelo, un sonido que le provocaba náuseas y le hacía apretar la mandíbula con rabia impotente. ¿Cómo había podido traer a su hija a este nido de podredumbre y enfermedad? Maya, agotada por el viaje y la conmoción, dormía a su lado. Un bulto frágil acurrucado contra su cuerpo en busca de un calor que él apenas podía ofrecer. Su respiración tranquila y suave era el único sonido puro en aquella sinfonía de decadencia, y cada una de sus exhalaciones era una acusación silenciosa contra él. Se pasó la noche entera velando su sueño, un guardián inútil en un reino de ruinas,
con el sabor amargo del fracaso llenándole la boca y el olor a moho asfixiando sus pulmones. La desesperación era un pozo sin fondo, y sentía que seguía cayendo. El amanecer llegó sin colores, una luz gris y acuosa que se filtró en la habitación, haciendo que la devastación fuera aún más visible. La penumbra había ocultado la verdadera escala de la miseria, pero la luz de la mañana la exponía con una claridad brutal. El frío era aún más penetrante ahora, una humedad helada que parecía emanar del propio suelo. Leo se sentía entumecido, no solo por el frío, sino por una apatía que nacía de la desesperanza total. No había plan, no había salida. Estaba varado. Se movió para incorporarse, y un gemido de dolor escapó de sus labios cuando el peso recayó sobre su pierna mala. El dolor le devolvió a la realidad. Miró a Maya, que empezaba a removerse. ¿Qué le diría? ¿Qué harían ahora? El silencio en la casa era pesado, expectante. Solo se oía el lejano canto de un pájaro, un sonido de un mundo exterior al que ya no sentían que pertenecían. Se sentía como si estuvieran en una tumba, esperando a ser enterrados por el tiempo. Fue Maya quien lo vio primero. Se sentó, frotándose los ojos soñolientos, y luego su pequeño cuerpo se tensó. Un jadeo ahogado salió de su boca. Señaló con un dedo tembloroso hacia la pared más lejana. «Papá», susurró, con una mezcla de miedo y asombro en su voz. Leo siguió la dirección de su dedo, sus ojos todavía nublados por el sueño y la miseria. Y entonces lo vio. Su cerebro tardó un segundo en procesar la información, porque era, sencillamente, imposible. La ventana, la que anoche había sido un agujero negro y dentado, ahora estaba perfecta. Un único y enorme panel de cristal impoluto brillaba suavemente con la luz de la mañana, encajado a la perfección en el marco de madera podrida. No había ni una grieta, ni una mancha. El contraste entre el cristal nuevo y la decadencia que lo rodeaba era tan discordante que parecía una alucinación, una broma cruel de su mente agotada. Leo parpadeó, seguro de que estaba soñando. Pero la imagen no cambió. Se puso en pie de un salto, ignorando el grito de protesta de sus nervios dañados, y su corazón empezó a martillear contra sus costillas con una fuerza dolorosa. Se tambaleó hacia la pared opuesta. La otra ventana del salón, también destrozada la noche anterior, estaba igual, reparada, perfecta. Sintió un sudor frío recorrerle la nuca. Con el terror creciendo en su garganta, corrió cojeando de una habitación a otra. La cocina, el dormitorio de arriba, todas. Cada una de las ventanas rotas de la casa había sido milagrosamente restaurada. Los cristales eran nuevos, inmaculados, reflejando el interior decrépito como espejos oscuros. El viento ya no silbaba a través de los agujeros. La casa estaba en silencio, un silencio antinatural, pesado, que era infinitamente más aterrador que los gemidos de la noche anterior. La ruina se había convertido en un enigma. El terror inicial dio paso a una confusión febril. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Quién? Se acercó a la ventana más cercana, la del salón, y examinó el trabajo. La masilla que sujetaba el cristal era lisa, uniforme, pero tenía el aspecto polvoriento y seco de algo muy antiguo. No había huellas de botas en el polvo del suelo alrededor de las ventanas, salvo las suyas y las de Maya. No había herramientas olvidadas, ni un solo fragmento del cristal roto que había cubierto el suelo la noche anterior. Había desaparecido todo. Era como si el tiempo hubiera retrocedido para esa parte de la casa, reparando el daño antes de que ocurriera. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. Esto no era obra humana. La lógica se desmoronaba ante una evidencia tan imposible. El miedo a la pobreza fue reemplazado por un terror mucho más primario. El miedo a lo desconocido, a lo que desafiaba todas las leyes de la realidad. Se arrodilló junto a la ventana, su respiración agitada formando vaho en el cristal frío. Pasó un dedo tembloroso por la superficie lisa y perfecta. Era real, sólido. El corazón le latía tan fuerte que podía oírlo en sus oídos. Un tambor salvaje en el silencio de la casa. Maya se acercó a él, sus ojos grandes y redondos. «Es la magia de la casa, papá», susurró ella, su voz infantil, incapaz de comprender el terror de la situación. «La casa nos está cuidando». Sus palabras,
llenas de una inocencia pura, solo aumentaron el pánico de Leo. No sentía que la casa los estuviera cuidando. Sentía que los estaba observando, que los había atrapado. Sentía una presencia invisible a su alrededor. Una inteligencia que podía manipular la materia, que podía reparar el cristal en la oscuridad de la noche sin hacer un solo ruido. Se levantó bruscamente, la decisión formándose en su mente a través del caos de su miedo. Ya no buscaba refugio, buscaba respuestas. La desesperación de la noche anterior se transformó en una energía frenética. El instinto de supervivencia de Leo, el mismo que le hizo comprar la casa, ahora le gritaba que debía entenderla. Proteger a Maya ya no significaba solo encontrar un techo, significaba descifrar el misterio que habitaba entre aquellas paredes podridas. «Quédate aquí, cariño, no te muevas», le dijo a su hija, su voz más firme de lo que se sentía. Comenzó a registrar la casa sistemáticamente, no como un posible habitante, sino como un detective que investiga la escena de un crimen imposible. Su cojera se convirtió en un detalle sin importancia, un dolor de fondo ahogado por la adrenalina. Cada crujido de la madera, cada sombra en un rincón, era ahora una posible pista o una amenaza. El mundo se había reducido a esa casa, a sus secretos y al terror que se acumulaba en el pecho de Leo como una tormenta a punto de estallar. Empezó por la planta baja, moviéndose con una determinación que no había sentido en años. Revisó la puerta principal, la cerradura oxidada e inútil. Tocó las paredes manchadas de humedad, golpeándolas suavemente con los nudillos, escuchando cualquier variación en el sonido. Nada, solo la madera sólida y húmeda. Subió la escalera quejumbrosa, cada peldaño amenazando con ceder bajo su peso. Arriba, el patrón se repetía. Habitaciones llenas de escombros, el olor a podredumbre y las ventanas perfectas, silenciosas y vigilantes. Mientras se movía por el pasillo superior, notó algo más. Un olor débil, casi imperceptible, que se mezclaba con el hedor a moho. Era un olor metálico, limpio, el olor a aceite de máquina. Le recordó vagamente al taller de su abuelo, un lugar lleno de relojes y engranajes. El extraño aroma era otra pieza del rompecabezas que no encajaba, intensificando la sensación de que algo increíblemente complejo se ocultaba justo fuera de su vista. La búsqueda no arrojó nada. Frustrado, con los nervios a flor de piel, volvió al salón. El sol se había elevado un poco más, y un rayo de luz brillante entraba por una de las ventanas reparadas, iluminando una sección rectangular del suelo de madera. Se quedó allí de pie, respirando con dificultad, sintiendo cómo la adrenalina empezaba a desvanecerse, dejando tras de sí un residuo de miedo y agotamiento. El dolor en su pierna volvió con fuerza. Se tambaleó un paso y, para no caer, apoyó todo su peso bruscamente sobre la pierna buena. El talón de su bota golpeó el suelo con un boom. Pero el sonido no fue el esperado. No fue el golpe seco y sólido de la madera sobre las vigas. Fue un eco sordo, profundo, hueco. Un sonido que vibró a través de la suela de su bota y subió por su columna vertebral como una descarga eléctrica. Se quedó helado. El aliento se le atascó en la garganta. El mundo pareció detenerse. En el silencio absoluto, solo podía oír los latidos de su propio corazón. Lentamente, como si temiera asustar a un animal salvaje, se arrodilló. El dolor en la rodilla fue agudo, pero lo ignoró. Puso la palma de la mano sobre las tablas del suelo, donde había pisado, dentro del rectángulo de luz solar. Estaban frías y polvorientas. Con los nudillos dio un golpecito. Toc, toc, toc. El sonido fue inconfundible, hueco. Se movió un palmo a la derecha y volvió a golpear. Sólido. A la izquierda, sólido. Pero esa sección específica, de aproximadamente 1 metro cuadrado, sonaba como la tapa de un tambor. Un arrepio de excitación y terror recorrió su piel. La casa no solo reparaba ventanas, la casa tenía un vacío oculto. Y él lo había encontrado. La primera pista real. Una pregunta que flotaba en el aire. ¿Qué hay debajo? Necesitaba algo para hacer palanca. Su mente, ahora afilada por el propósito, trabajó rápidamente. La furgoneta. Salió corriendo de la casa, el corazón desbocado, y rebuscó en la caja de herramientas que siempre llevaba.
Encontró una palanqueta de hierro, pesada y oxidada. El metal frío se sentía real, una herramienta del mundo lógico para abrir un secreto del ilógico. Volvió a entrar, la palanqueta en la mano como un arma. Se arrodilló de nuevo junto a las tablas del suelo, el pulso martilleando en sus sienes. Introdujo el extremo aplanado en la fina grieta entre dos tablas. Hizo palanca. La madera vieja se quejó resistiéndose. Leo puso todo el peso de su cuerpo, sus músculos, tensos por el esfuerzo y la anticipación. Con un crujido agudo y un chasquido de clavos oxidados rindiéndose, la primera tabla cedió y se levantó unos centímetros. Una bocanada de aire viciado y antiguo escapó de la abertura. Un olor a tierra seca, a madera tratada con alquitrán y a tiempo encerrado. Era un olor completamente diferente al del resto de la casa, un perfume de algo preservado, no podrido. Con las manos temblorosas, Leo terminó de arrancar la primera tabla. Luego la segunda y la tercera. Debajo no había tierra ni los restos habituales del subsuelo de una casa. Había un compartimento, un hueco de bordes limpios, cuidadosamente construido y revestido de madera oscura y aceitada para protegerlo de la humedad. Era una cavidad deliberada, un espacio diseñado para ocultar algo. La sangre le zumbaba en los oídos. Alguien, el constructor original de esta casa, la había edificado alrededor de un secreto. No era una ruina cualquiera. Era un cofre del tesoro disfrazado de casa, y él acababa de encontrar la cerradura. Dentro del compartimento oscuro, algo descansaba en silencio. No era grande, pero parecía denso, sólido. Leo tuvo que entrecerrar los ojos para que se acostumbraran a la penumbra. Era un cofre, pero no el tipo de cofre de madera con herrajes de hierro que uno ve en las películas de piratas. Este era diferente, de aspecto más funcional, casi industrial. Tenía la forma de una caja de herramientas grande, y estaba hecho de un metal oscuro y sin brillo que parecía absorber la luz. Los bordes estaban sellados con gruesas tiras de lo que parecía ser plomo. No tenía una cerradura visible, sino un par de pestillos complejos en el frente. El corazón de Leo dio un vuelco. Una mezcla de codicia, miedo y una esperanza desesperada y vertiginosa luchaban en su interior. ¿Sería esto la respuesta a sus plegarias? ¿O la fuente de la extraña magia de la casa? ¿O ambas cosas? Con un esfuerzo, se inclinó y metió las manos en el hueco. Sus dedos rozaron el metal del cofre. Estaba frío, un frío profundo e inerte, y era mucho más pesado de lo que aparentaba. El peso de la historia, pensó fugazmente. Agarró el cofre por los lados y tiró, sus músculos protestando. Con un gruñido, lo levantó del compartimento y lo depositó con un ruido sordo sobre las tablas del suelo. Se quedó de rodillas un momento, jadeando, mirando la caja. Era un objeto austero, imponente, que no pertenecía a este mundo de decadencia. Parecía un artefacto de otro tiempo, de otro propósito. Maya, que había estado observando todo en silencio desde un rincón, se acercó lentamente, sus ojos fijos en la caja misteriosa. «Cuidado, papá», susurró. Leo asintió, su garganta demasiado seca para hablar. Puso una mano sobre la tapa, sintiendo el metal frío y una extraña vibración, como la energía contenida de un secreto largamente guardado. Estudió los pestillos. No eran cerraduras con llave, sino una especie de mecanismo de presión y deslizamiento. Parecían piezas de precisión. Con el pulgar empujó una pequeña palanca. Nada. Probó a deslizar una placa metálica. Se movió con un suave clic. Luego presionó un botón que había quedado al descubierto. Hubo un segundo clic, más fuerte, y los pestillos se soltaron simultáneamente con un sonido nítido y satisfactorio. Era el sonido de una ingeniería de alta calidad, un susurro de orden en medio del caos de la ruina. Leo sintió un escalofrío. Tomó una respiración profunda, el aire lleno de polvo y expectación, y levantó la pesada tapa. Se abrió sin un solo chirrido, con un movimiento suave y silencioso. Durante un segundo, Leo contuvo el aliento, su mente preparándose para ver oro, joyas, cualquier cosa que su desesperación anhelaba. Pero lo que vio fue mucho más extraño y mucho más intrigante. La parte superior del cofre contenía una bandeja de terciopelo rojo descolorido, y sobre el terciopelo
perfectamente ordenado en compartimentos hechos a medida, descansaba un juego completo de herramientas de relojero. Eran exquisitas. Diminutos destornilladores con mangos de marfil, pinzas de precisión que parecían finas como agujas, lupas de latón, pequeñas aceiteras de cristal. No eran herramientas de construcción como las que él conocía. Eran los instrumentos de un artista, de alguien que trabajaba en una escala de increíble minuciosidad. Brillaban débilmente bajo la luz que entraba por la ventana. Leo sintió una punzada de asombro. ¿Quién guardaría algo así con tanto cuidado en un cofre de plomo bajo el suelo de una casa en ruinas? El misterio de las ventanas reparadas de repente tenía un nuevo contexto, aunque todavía incomprensible. No era magia, o si lo era una magia de engranajes y precisión. Con sumo cuidado, como si estuviera manejando reliquias sagradas, Leo levantó la bandeja de las herramientas. Pesaba más de lo que parecía. Debajo, el cofre continuaba. Estaba lleno hasta el borde con varios diarios gruesos, encuadernados en cuero oscuro y agrietado por el tiempo. El olor que emanaba de ellos era embriagador, una mezcla de cuero viejo, papel quebradizo y tinta. Cogió el que estaba encima. Era pesado en su mano. Lo abrió por una página al azar. La caligrafía era pequeña, apretada, casi febril, pero increíblemente precisa, y estaba en un idioma que reconoció al instante por las películas de guerra que veía con su padre, alemán. Sintió un escalofrío. La casa, el cofre, las herramientas de relojero, los diarios en alemán. Las piezas de un rompecabezas histórico y profundamente personal estaban empezando a tomar forma sobre el polvoriento suelo de su ruinosa nueva vida. Sacó los diarios uno por uno, apilándolos con cuidado a su lado. Eran 5 en total, cada uno más grueso que el anterior. En el fondo del cofre, ahora casi vacío, quedaba un último objeto. Un paquete grande y plano envuelto en lo que parecía tela encerada y sellado con una gruesa capa de cera roja. Era evidente que estaba hecho para ser impermeable, para proteger su contenido a toda costa. El corazón de Leo latía con fuerza. Esto era el final del secreto, el núcleo. Con dedos que de repente se sentían torpes y gruesos, rompió con cuidado el sello de cera que se desmoronó en fragmentos escarlata. Desenvolvió la tela encerada que crujió como hojas secas. Dentro, protegidos de las décadas de humedad y olvido, había 2 tipos de documentos. Ambos hicieron que la sangre se le helara en las venas por razones muy diferentes. El primer conjunto de papeles eran planos, varias hojas grandes de papel de calco, dobladas con precisión. Al desdoblarlas, revelaron unos dibujos de una complejidad asombrosa. Eran esquemas de mecanismos de relojería, pero a una escala mucho mayor. Engranajes, palancas, contrapesos, resortes, dibujos de una belleza técnica increíble que parecían detallar el funcionamiento interno de un autómata o de algo aún más complejo. Leo, como constructor, podía apreciar la genialidad del diseño, aunque no entendiera su propósito. Pero fue el segundo objeto lo que le robó el aliento. Era una cartera de cuero, y dentro una gruesa pila de documentos impresos. Eran bonos al portador, emitidos por un banco suizo. Y en la esquina superior de cada uno, impresa con una claridad escalofriante, había una fecha: 1945. No había encontrado un simple tesoro. Había encontrado un fantasma de la guerra, un secreto que había dormido bajo sus pies durante más de 70 años. Con las manos temblorosas, Leo usó la cámara de su teléfono para traducir las primeras líneas del diario. El software era lento, torpe, y las frases aparecían en la pantalla rota de forma fragmentada, como susurros de un fantasma. Precisión es honestidad. El tiempo es el único testigo incorruptible. Las palabras no tenían sentido inmediato. Sentía el olor acre del papel viejo, un perfume a polvo y a tiempo encapsulado que le llenaba los pulmones. Maya, ajena al peso del momento, había encontrado un trozo de carbón de la chimenea y dibujaba en el suelo su propia e inocente caligrafía contrastando con la escritura febril del diario. Leo sentía una extraña disonancia, como si 2 épocas, la de su hija y la del diario, estuvieran colisionando en esa habitación ruinosa. El corazón le latía con una mezcla de impaciencia y pavor.
El misterio de las ventanas reparadas parecía estar ligado a ese hombre, a Klaus Richter, y su obsesión por la precisión. Cada nueva palabra traducida era un paso más en la oscuridad. El proceso era agonizante. Apuntaba el teléfono, esperaba, leía la traducción torpe y volvía a empezar. Pero poco a poco, una historia comenzó a emerger de entre las frases inconexas. Una historia que le heló la sangre en las venas. Me obligan a catalogar la belleza que roban. Cada reloj que reparo, cada joya que limpio, es el eco de una vida destrozada. Sus manos huelen a pólvora y a arrogancia. Las mías, a aceite y a vergüenza. Leo sintió que la náusea le subía a la garganta. Entendió. Klaus Richter no era un nazi, era una víctima. Un maestro relojero judío, atrapado en el corazón de la maquinaria de la muerte, forzado a usar su don para servir a los monstruos que estaban masacrando a su gente. La revelación cayó sobre él con el peso de una losa. Ya no sentía curiosidad, sino un profundo y doloroso respeto. Ese cofre no contenía un tesoro de guerra, sino las cicatrices de un hombre bueno obligado a presenciar el infierno y a tocar sus reliquias robadas. Siguió leyendo, la tarde avanzando sin que se diera cuenta. El sol se movía por el cielo, y los haces de luz que entraban por las ventanas reparadas se arrastraban por el suelo como lentos dedos de un reloj. El diario describía el taller improvisado, el miedo constante, el sonido de las botas en el pasillo que podía significar su propio final. Klaus escribía sobre su oficio como su única ancla, la única forma de mantener la cordura. En el movimiento perfecto de un engranaje, encuentro un orden que el mundo ha perdido. Cada tic-tac es un acto de desafío. Es la prueba de que algo hermoso y preciso puede seguir existiendo en medio de este caos de odio. Leo, un hombre que había construido cosas con sus manos, sintió una punzada de conexión con ese artesano de otro tiempo. Ambos eran constructores, aunque uno construyera paredes y el otro universos en miniatura, y ambos habían perdido su mundo. El aire en la habitación se sentía pesado, cargado con el dolor de un hombre muerto hacía mucho tiempo. Entonces llegó a la parte de los planos. El diario lo llamaba su Gespenst in den Wänden, el fantasma en las paredes. Tras escapar, Klaus había dedicado años a construir la casa, no solo como un hogar, sino como su obra maestra final. Un autómata complejo, un sistema de mecanismos de relojería oculto dentro de la propia estructura, diseñado para un único propósito: el mantenimiento. Si yo no puedo cuidar de mi santuario, mi fantasma lo hará. Reemplazará los cristales rotos, ajustará las bisagras sueltas. Será un guardián silencioso, un acto final de creación para preservar el único lugar de paz que he conocido. Se activará con la llegada de una nueva alma, después de un largo sueño. Leo levantó la vista de la pantalla, su mente girando a toda velocidad. El olor a aceite de máquina, las ventanas reparadas. No era magia, era ingeniería. Una ingeniería tan brillante y poética que era casi indistinguible de un milagro. Un escalofrío le recorrió la espalda. No estaban solos. El fantasma de Klaus Richter estaba con ellos. La historia detrás de los bonos al portador era la más desgarradora. Pertenecían a la familia Lieberman, amigos de Klaus, cuyo único crimen fue su éxito y su fe. Klaus había sido obligado a tasar sus bienes mientras ellos eran conducidos a un tren. El diario describía su impotencia con una angustia que trascendía las décadas y el idioma. Reparé su reloj de bolsillo mientras sus corazones dejaban de latir. Liquidaron sus activos, oro, arte, vidas, todo convertido en papel anónimo. Klaus, en un acto de riesgo suicida, había logrado intercambiar los bonos y sacarlos de contrabando, con la promesa sagrada de encontrar a algún superviviente, a algún heredero, y devolverles lo que era suyo. Era una deuda de honor que lo había atormentado hasta el final de sus días. Leo miró los bonos sobre el suelo polvoriento. Ya no veía un fajo de papeles por valor de millones. Veía una promesa, una carga, el peso de una injusticia histórica que, de alguna manera, ahora descansaba sobre sus hombros de albañil arruinado. Se sentó en el suelo, abrumado. El silencio de la casa ya no era vacío, sino que estaba lleno de la presencia de Klaus, de su dolor, de su ingenio.
El sol bajo proyectaba largas sombras que parecían los engranajes del mecanismo oculto. Leo sentía que la casa respiraba a su alrededor, una máquina viva y doliente, su propia miseria, su pierna dolorida, el desahucio. Todo parecía pequeño, insignificante, en comparación con la tragedia y la responsabilidad que acababa de desenterrar. Había venido aquí buscando un refugio para él y su hija, y en su lugar había encontrado un testamento, un santuario, y una misión que no había pedido. Por un momento, sintió la tentación de volver a meterlo todo en el cofre, enterrarlo de nuevo y fingir que nunca lo había encontrado. Era una carga demasiado pesada para un hombre ya roto. Pero entonces miró a Maya, y supo que no podía. La honestidad de Klaus, su desafío silencioso, le exigía lo mismo. Fue entonces cuando un sonido rompió el hechizo del pasado. Un sonido moderno, brutalmente fuera de lugar. El crujido de neumáticos caros sobre la grava y la tierra del camino de entrada. Un sonido agresivo, seguro de sí mismo. El motor no era el de una furgoneta vieja y cansada como la suya. Era el ronroneo suave y potente de un coche de lujo. El motor se detuvo, y la casa volvió a sumirse en el silencio. Pero ahora era un silencio tenso, premonitorio. Leo sintió una descarga de adrenalina helada. Su instinto gritó. Sin pensarlo dos veces, barrió los diarios y los bonos de vuelta al cofre de plomo. Cerró la tapa con un clic metálico y deslizó la pesada caja de nuevo al compartimento bajo el suelo. Volvió a colocar las tablas de madera con una prisa febril, esparciendo polvo sobre ellas para disimular su trabajo. «Maya, ven aquí, detrás de mí, y no hagas ni un ruido», susurró, su voz apenas un hilo de aire. Una silueta alta y ancha llenó el hueco de la puerta principal, recortada contra la luz brillante del exterior. El hombre que entró en la casa era la antítesis de todo lo que le rodeaba. Llevaba un traje caro, de un color claro que parecía inmune al polvo, y unos zapatos de cuero que brillaban incluso en la penumbra. No cojeaba. Se movía con la arrogancia de alguien acostumbrado a poseer el suelo que pisa. Un olor a colonia cara, cítrica y abrumadora, invadió el espacio. Una agresión olfativa contra el aroma a moho y a historia. El hombre sonrió, pero la sonrisa era una simple contracción de los labios que no llegó a sus ojos. Sus ojos eran pequeños, fríos y calculadores, y recorrieron la habitación, a Leo y finalmente a Maya, que se asomaba tímidamente por detrás de la pierna de su padre. «Buenas tardes», dijo con una voz suave como la seda, pero con un filo de acero debajo. «Soy el señor Garrido». El nombre no le dijo nada a Leo, pero el miedo que sintió fue irracional e inmediato. Garrido entró en el salón, sus zapatos caros haciendo un sonido casi inaudible sobre el suelo sucio. Ignoró los escombros como si no existieran. Su mirada se posó en las ventanas reparadas, y una diminuta e imperceptible contracción tensó su mandíbula. Duró solo un instante, pero Leo lo vio. Este hombre sabía lo que buscaba. «Veo que se ha instalado», dijo Garrido. Su tono era una mezcla de falsa cordialidad y condescendencia. Una decisión valiente. «Este lugar es una trampa mortal. Me sorprende que siga en pie». Paseó la mirada por el techo hundido. «Mire, seré directo. Sé que ha pagado poco por esto, pero ha sido un error. Estoy dispuesto a comprárselo. Le ofrezco una pequeña suma, solo para que recupere su inversión y pueda llevar a su hija a un lugar seguro». La oferta era ridículamente baja, casi un insulto. Era la oferta de un hombre que cree que tiene todo el poder, y Leo sintió que el nudo de pavor en su estómago se apretaba hasta doler. El corazón de Leo martilleaba en su pecho, un tambor de guerra contra la calma depredadora del hombre que tenía delante. La historia de Klaus, la promesa de los bonos, todo se arremolinaba en su cabeza. No podía vender. No podía entregar el santuario de Klaus a este buitre. Reunió todo el coraje que le quedaba y respondió, su voz temblando apenas un poco. «Gracias por la oferta, señor Garrido. Pero no estamos interesados en vender. Nos las arreglaremos». Intentó que sonara firme, como un hombre que tiene el control, pero se sintió como un niño desafiando a un gigante. El aire en la habitación se volvió pesado, cargado de una tensión palpable. La casa, con su fantasma mecánico, parecía contener la respiración junto a él.
Leo protegió instintivamente a Maya, colocando una mano sobre su hombro. Sabía que acababa de cometer un acto de desafío que tendría consecuencias. Podía sentirlo en la forma en que el aire se enfriaba a su alrededor. La sonrisa de Garrido se desvaneció por completo. La máscara de amabilidad cayó, revelando una expresión de fría y pura irritación. Sus ojos, antes simplemente calculadores, ahora brillaban con una dureza implacable. Su mirada se desvió de Leo y se posó directamente en Maya, que se encogió detrás de la pierna de su padre. El cambio en la atmósfera fue tan repentino y violento como una puerta cerrándose de golpe. Garrido se inclinó ligeramente, una parodia de confidencialidad. «Esta es una zona muy aislada, amigo mío», dijo. Su voz ahora era un susurro sibilante y amenazador. Nadie oiría nada si, por ejemplo, alguien gritara. Hizo una pausa, dejando que el veneno de sus palabras se absorbiera. El terror puro, blanco y cegador se apoderó de Leo. Esto ya no era una negociación, era una amenaza directa, y estaba usando a su hija para hacerla. El mundo de Leo se encogió hasta ese único punto, la mirada depredadora de Garrido sobre su hija. La amenaza final fue lanzada con una casualidad escalofriante. Garrido se enderezó, volviendo a mirar a Leo. Sus ojos se detuvieron un instante en la pierna mala de Leo, la cojera que le definía. Un hombre solo, con una pierna mala. Sería una tragedia que no pudiera proteger a su pequeña si ocurriera un accidente. La palabra accidente fue pronunciada con un énfasis sutil pero inequívoco. Colgó en el aire entre ellos una promesa de violencia envuelta en una falsa preocupación. El miedo en el pecho de Leo se transformó en una rabia helada. La rabia de un padre acorralado. Ya no se trataba de dinero, ni siquiera del fantasma de Klaus. Se trataba de la seguridad de Maya. Garrido había cruzado una línea. Había convertido una disputa por una propiedad en una guerra personal y mortal. Leo sintió que el vello de sus brazos se erizaba. Estaba atrapado, enfrentado a un monstruo que no se detendría ante nada. Garrido le dedicó una última mirada, una mezcla de advertencia y desprecio. «Piénselo bien», dijo, y sin esperar respuesta, se dio la vuelta y salió de la casa, su silueta volviendo a recortarse contra la luz antes de desaparecer. Un momento después, el sonido del motor de su coche rugió, un sonido de poder y victoria que se fue desvaneciendo en la distancia, dejando tras de sí un silencio que era 1000 veces más aterrador que el ruido. Leo se quedó paralizado en medio del salón, con la mano temblorosa sobre la cabeza de su hija. El olor a colonia cara todavía flotaba en el aire, una presencia fantasmal y nauseabunda. Había encontrado el secreto de la casa, solo para descubrir que no era el único que lo conocía. Y el otro buscador era un hombre poderoso, rico y absolutamente despiadado. La ruina ya no era solo un refugio precario, se había convertido en un campo de batalla. Ahora se encontraba en una encrucijada imposible. Por un lado, la promesa a un fantasma, la responsabilidad de una justicia histórica que valía millones, una fortuna que podría cambiar su vida y la de su hija para siempre. Por otro, la amenaza directa y creíble de un hombre que no dudaría en hacerles daño para conseguir lo que quería. El instinto de supervivencia le gritaba que huyera, que cogiera a Maya y desapareciera, abandonando el tesoro y la casa a su suerte. Pero el recuerdo de la escritura de Klaus, de su dolor y su integridad, era un ancla que lo mantenía en su sitio. Rendirse significaba entregar el último legado de un hombre bueno a la estirpe de los monstruos de los que había huido. Proteger a su hija podría significar traicionar la memoria de Klaus. Luchar por la justicia podría significar poner a Maya en un peligro mortal. El peso de la decisión era aplastante, una agonía que le desgarraba el alma. El sol de la tarde teñía de rojo las ventanas reparadas, como si la casa estuviera sangrando. Leo abrazó a Maya con fuerza, sintiendo los pequeños y rápidos latidos de su corazón contra su pecho. La había llevado allí para salvarla, y en su lugar la había puesto en el punto de mira de un depredador. La desesperación que había sentido al llegar era un juego de niños comparada con el terror que sentía ahora. El fantasma de la pobreza había sido reemplazado por un monstruo de carne y hueso. El dilema lo consumía. Una pregunta candente sin respuesta fácil, un abismo moral que se abría a sus pies. La casa, el tesoro, el fantasma en las paredes,
Todo dependía de su siguiente movimiento. Y cada opción parecía llevar directamente al desastre. ¿Qué harías tú en el lugar de Leo? ¿Arriesgarías la vida de tu hija por una justicia que pertenece al pasado? ¿O te rendirías, entregarías el secreto y huirías con lo único que te queda en el mundo? El aire en el salón se había vuelto venenoso, todavía impregnado con el perfume caro de Garrido. Una mancha invisible que Leo sentía en su propia piel. El miedo, que antes era una bestia agazapada, ahora caminaba libremente por la habitación. Un depredador que le miraba directamente a los ojos. Su primer instinto fue barricar la puerta. Cojeando, arrastró el único mueble pesado que quedaba, una desvencijada cómoda que encontró en un dormitorio, y la empujó contra la puerta principal. El sonido de la madera arañando la madera fue un gemido patético de resistencia, un gesto inútil contra el tipo de poder que Garrido representaba. Se quedó allí, jadeando, con la mano apoyada en la cómoda, sintiendo el latido de su propio pulso en la garganta. Su pierna era una red de alambre de espino incandescente, pero el dolor físico era un eco lejano comparado con el terror que le atenazaba el alma. La amenaza no había sido velada, había sido una promesa, y había estado dirigida directamente a Maya. La casa, que por un breve y extraño momento se había sentido como un aliado misterioso, ahora parecía una jaula. Las ventanas perfectamente reparadas ya no eran un milagro, sino los ojos de un testigo silencioso que no podía intervenir. El silencio era diferente ahora. No era el silencio del abandono, sino el de la espera, cargado de una tensión eléctrica. Cada crujido de la vieja estructura era una fuente de pánico renovado. Eran pasos fuera. El chasquido de una rama bajo una bota. Leo se movía por la casa como un animal enjaulado, asomándose a las ventanas, escuchando el viento, sintiendo que los muros se cerraban a su alrededor. Maya, sintiendo su miedo, se había pegado a él como una sombra, sus grandes ojos fijos en su rostro, buscando una seguridad que él ya no podía fingir. Sentía su pequeño cuerpo temblar contra el suyo, y una oleada de rabia impotente, una furia helada dirigida hacia Garrido y hacia sí mismo por haberlos traído a este infierno. Había huido de un desahucio para caer en una guerra. La tarde se desvaneció en un crepúsculo púrpura y sangriento. Las sombras se alargaban dentro de la casa, convirtiendo los muebles rotos en monstruos agazapados. Leo no se atrevía a encender una luz. Se sentaron en el suelo, en el rincón más oscuro del salón, compartiendo una de las últimas barritas de cereales que les quedaban. El sabor a serrín y azúcar rancio se le hizo una bola en la garganta. No podía tragar. Su mente era un torbellino de opciones, todas ellas terribles. Huir. Garrido los encontraría. La imagen de su coche de lujo le decía que tenía recursos, que su alcance iba mucho más allá de este bosque olvidado. ¿Luchar? ¿Cómo? ¿Con una palanqueta oxidada contra un hombre que traería matones? ¿Y los bonos? ¿La promesa a Klaus? El peso de esa responsabilidad era casi tan aplastante como el miedo. Sentía la presencia del relojero en las paredes, su fantasma silencioso. ¿Era solo un mecanismo de reparación o podía ser también un arma? ¿Un guardián? La idea era una locura, una pajita a la que su mente desesperada se aferraba. De repente, un sonido rompió la tensión. Un golpe, no el ruido violento de un ariete, sino 3 golpes secos y firmes en la puerta principal. Toc, toc, toc. El corazón de Leo se detuvo. Sintió que la sangre se le helaba en las venas. Maya ahogó un grito contra su pecho. Instintivamente, la apretó más fuerte y le tapó la boca con la mano, aunque ya era demasiado tarde. El silencio que siguió al golpe fue ensordecedor. Leo contuvo la respiración, escuchando con cada fibra de su ser. ¿Era él? ¿Había vuelto tan pronto? ¿Solo? La lógica le decía que Garrido no llamaría a la puerta. Su estilo era la intimidación, no la cortesía, pero el miedo no entiende de lógica. Imaginó a Garrido al otro lado, sonriendo, sabiendo que estaban dentro, aterrorizados. El sonido había sido demasiado fuerte, demasiado confiado. Se quedó inmóvil, esperando el siguiente golpe, el siguiente sonido, el estallido de la madera. Pero solo hubo silencio, un silencio que se estiraba, cargado de amenaza. Pasó un minuto que pareció una eternidad.
Luego, una voz vieja, quebradiza, pero clara. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Vi el coche del señor Garrido y me preocupé. La voz no era la de Garrido. No tenía ese filo de acero. Era la voz de un anciano. Leo sintió una oleada de alivio tan intensa que casi se marea, seguida inmediatamente por una nueva oleada de sospecha. ¿Una trampa? ¿Alguien que Garrido había enviado para hacerle salir? No podía confiar en nadie. Se arrastró lentamente hacia la puerta, su pierna protestando con cada movimiento. Hizo una seña a Maya para que se quedara quieta, con un dedo sobre sus propios labios. Se arrodilló junto a la puerta, intentando mirar por una de las grietas de la madera carcomida cerca del marco. El corazón le martilleaba tan fuerte que temía que el hombre del otro lado pudiera oírlo. El olor a polvo y madera podrida le llenaba las fosas nasales mientras intentaba vislumbrar a su visitante nocturno. A través de la estrecha grieta, vio una figura, un hombre delgado y encorvado por la edad, con una mata de pelo blanco revuelto por el viento. Llevaba una chaqueta de lana gastada y sostenía una vieja linterna de petaca que emitía una luz amarillenta y débil. Su rostro, surcado por arrugas profundas como un mapa de una larga vida, mostraba una expresión de genuina preocupación. No había malicia en sus ojos, solo cansancio y una especie de tristeza arraigada. No parecía una amenaza, parecía un vecino que se había aventurado en la oscuridad por preocupación. La decisión de Leo fue instantánea, impulsada por la desesperada necesidad de un aliado, de cualquier cosa que no fuera hostil. Con manos temblorosas, apartó la pesada cómoda, el sonido un chirrido de rendición, y abrió la puerta unos centímetros, manteniendo su cuerpo como una barrera. «¿Quién es usted?», preguntó Leo, su voz ronca por el miedo y la falta de uso. «Me llamo Mateo», dijo el anciano. Su voz era suave y olía a tierra y a tabaco de liar. «Mi casa está al otro lado de la colina. Soy su único vecino, si se le puede llamar así». Sus ojos pasaron de la cara de Leo a la ruina que se vislumbraba detrás de él, y luego a la pequeña figura de Maya que se escondía tras su padre. Un suspiro tembloroso escapó de sus labios. «Vi el coche de Garrido aquí esta tarde. Ese hombre no trae más que problemas. Mi padre siempre lo decía. Cuando vi que volvía a oscurecer y sus luces seguían aquí, me preocupé. Mucho». La sinceridad en su voz era inconfundible. No era una trampa, era ayuda. Un faro inesperado en una noche de absoluta oscuridad. Leo sintió que la tensión en sus hombros disminuía un poco, solo un poco. Abrió la puerta un poco más, dejando que el anciano entrara en el umbral, trayendo consigo el olor a aire fresco de la noche y una extraña sensación de calma. Mateo entró con cautela, iluminando el suelo devastado con su linterna. Sus ojos se detuvieron en las ventanas reparadas, y a diferencia de Garrido, no mostró sorpresa, sino una especie de reconocimiento melancólico, como si estuviera viendo a un viejo amigo. «Así que el fantasma ha despertado», murmuró para sí mismo, antes de mirar a Leo. «Mi padre fue el único amigo que Klaus Richter tuvo en este lugar. Lo vi construir esta casa con mis propios ojos cuando era un niño. No solo construía paredes, ¿sabe? Construía un recuerdo, un santuario. El nombre Klaus Richter, pronunciado por otra persona, envió una descarga eléctrica a través de Leo. No estaba loco. No se lo había imaginado. La historia era real. Y este hombre era el guardián viviente de esa historia. Era la pieza del rompecabezas que le faltaba, la conexión entre el pasado y su presente aterrador. Klaus era un hombre atormentado, continuó Mateo, su voz baja y resonante en el silencio de la casa. Un genio, sin duda. Podía hacer que un reloj funcionara con solo mirarlo, o eso decía mi padre. Pero el mundo le había roto por dentro. Vino aquí buscando paz, para esconderse del ruido de sus recuerdos. Esta casa era su caparazón, su fortaleza. Y la familia Garrido. Ellos eran los monstruos que nunca dejaron de arañar la puerta. El anciano se sentó en el borde de la cómoda que Leo había apartado, sus movimientos lentos y deliberados. La luz de su linterna proyectaba sombras danzantes en su rostro arrugado, dándole el aspecto de un antiguo narrador de cuentos a punto de revelar un secreto oscuro. Vieron a un refugiado alemán con habilidades increíbles
y asumieron que debía estar escondiendo un tesoro de guerra. La codicia es una enfermedad en esa familia, transmitida de padres a hijos como el color de sus ojos. La historia que Mateo contó fue más oscura de lo que Leo había imaginado. El abuelo de Garrido, un cacique local durante el régimen de Franco, se había enriquecido colaborando con los nazis que huían a través de España, vendiéndoles pasajes y protección. Cuando Klaus Richter llegó, un judío que había escapado de sus garras, la lógica retorcida del viejo Garrido fue que cualquier cosa de valor que Klaus tuviera era suya por derecho. Lo llamaban el oro nazi de Richter, dijo Mateo con una mueca de asco. ¡Qué ironía tan cruel! Klaus no trajo oro nazi, trajo el dolor de las víctimas de los nazis. Pero los Garrido nunca han dejado de buscarlo. El padre de este Garrido acosó a Klaus durante años, y ahora él ha tomado el relevo. Dejó que la casa fuera embargada a propósito, esperando comprarla por nada y demolerla, convencido de que el tesoro está en los cimientos o en las paredes. Su llegada, señor, ha complicado sus planes. El terror de Leo se solidificó, convirtiéndose en una comprensión fría y dura. Estaba en medio de una cacería de tesoros que duraba ya 70 años. Klaus sabía que no viviría para siempre, dijo Mateo, su mirada perdida en los recuerdos, y sabía de la obsesión de los Garrido. Unas semanas antes de morir, vino a ver a mi padre. Estaba débil, pero sus ojos ardían con una última misión. Mateo metió una mano temblorosa en el bolsillo interior de su chaqueta de lana y sacó un objeto. Era un sobre, grueso y amarillento por el tiempo, sellado con un trozo de cera roja que se había vuelto quebradiza. Estaba envuelto en una bolsa de plástico para protegerlo, un gesto de reverencia. Mi padre me lo dio en su lecho de muerte, y yo lo he guardado durante más de 30 años. Klaus le hizo prometer que se lo entregaría a la próxima alma digna que habitara esta casa. Alguien que no viniera buscando oro, sino refugio. Creo, dijo, mirando a Leo directamente a los ojos, que esa alma es usted. El peso de esas palabras, de esa confianza que atravesaba generaciones, fue inmenso. Leo extendió una mano temblorosa, casi sin atreverse a tocar el sobre. El papel era frágil, casi se deshacía al tacto. Era una reliquia, un mensaje en una botella lanzado desde el pasado, y él era la orilla en la que acababa de llegar. Aceptó el sobre de manos de Mateo. Se sentía pesado, no solo por el papel que contenía, sino por la historia, la promesa y la esperanza que representaba. Mateo asintió lentamente, una especie de misión cumplida en su rostro. No sé lo que dice, admitió el anciano. Klaus solo dijo que contenía la verdad, y la forma de asegurarse de que la verdad ganara al final. Con eso, Mateo se levantó. Tenga cuidado. Garrido no es paciente. Si le ha dicho que no, volverá. Y no volverá a llamar a la puerta. Mi casa está a 1 kilómetro, al este. Pasando el viejo roble. Hay una luz en el porche. Si necesita ayuda. No terminó la frase. No hacía falta. El ofrecimiento era un salvavidas en medio del océano. Después de que Mateo se fuera, sumiéndolos de nuevo en el silencio, Leo se quedó mirando el sobre. La presencia del anciano le había dado un respiro, pero también había aumentado las apuestas a un nivel insoportable. Ya no era solo una historia en un diario, era una herencia viva, un deber que le había sido entregado en mano. Con el corazón en un puño, rompió con cuidado el sello de cera. El sonido fue como un suspiro, el último aliento de Klaus Richter. Dentro había varias hojas de papel dobladas, cubiertas de la misma caligrafía precisa y apretada del diario. El olor a papel viejo y a tinta se mezcló con el olor a moho de la casa. Se arrodilló en el suelo, usando la luz de su teléfono para iluminar las páginas, y empezó a leer la traducción que le ofrecía la pantalla rota, mientras Maya dormía por fin, agotada, en el nido de cajas de cartón. La carta era directa, escrita con la urgencia de un hombre que se enfrenta a su propia mortalidad. Confirmaba todo lo que Leo había sospechado. Estos bonos no son un tesoro, son una lápida. Son todo lo que queda de la familia Lieberman, de su risa, de su música, de su panadería en la esquina. No deben enriquecer a nadie, sino restaurar una parte infinitesimal del mundo que fue destruido. Las palabras de Klaus eran un puñetazo en el estómago. Leo sintió una oleada de vergüenza
por su fugaz pensamiento de usar el dinero para sí mismo. Esta fortuna venía con una carga de sangre y lágrimas. La carta continuaba, detallando su fallida búsqueda de herederos, su miedo a que los bonos cayeran en las manos equivocadas, especialmente en las de los Garrido, buitres que se alimentan de la carroña de la historia. La prosa era tan lúcida y llena de dolor que Leo sintió como si el propio Klaus estuviera susurrándole al oído. Pero la carta no solo contenía dolor, contenía un plan, la pieza final, la más importante. Si estás leyendo esto, significa que el mundo me ha sobrevivido, pero mi tarea no está completa. No puedes enfrentarte a estos hombres solo, son serpientes que conocen el terreno. Pero hay gente que lucha contra estas serpientes. En Ginebra, hay un abogado llamado Jean-Luc Dubois. Su padre me ayudó a escapar. El hijo continúa su trabajo. Es un especialista en la restitución de bienes del Holocausto. Su nombre y su dirección están al final de esta carta. Él sabrá qué hacer. Él es el arma que no pude usar. Debajo de la firma de Klaus estaba la dirección, escrita con una claridad impecable. Un nombre, una dirección en Suiza. No era una esperanza vaga, era un camino. Una salida tangible, una oportunidad real de justicia. Por primera vez desde que había llegado a esa ruina, Leo sintió algo más que miedo, una chispa de poder. La noche se hizo más profunda. El viento aullaba ahora con más fuerza, golpeando las ramas de los árboles contra el tejado. El sonido, que antes le aterraba, ahora sonaba como un tambor de guerra. El miedo no había desaparecido, pero ahora estaba mezclado con una nueva emoción, una determinación fría como el acero. Tenía un plan, tenía un aliado, y tenía el fantasma de Klaus de su lado. Sacó de nuevo los planos del cofre, extendiéndolos en el suelo. Ya no los miraba con la confusión de un lego, sino con la mirada de un constructor que intenta entender la obra de un maestro. Los engranajes, las palancas, los contrapesos, el Gespenst in den Wanden. Empezó a buscar puntos de activación, palancas ocultas, placas de presión, comparando los dibujos con las paredes y el suelo de la casa. Comprendió que Klaus no solo había construido un sistema de mantenimiento, había construido un sistema de defensa, una fortaleza mecánica. Fue entonces cuando lo oyó. El sonido que había estado temiendo toda la noche. El rugido de un motor potente, acercándose rápidamente, mucho más rápido y agresivo que el coche de Mateo. El sonido de un vehículo que no se preocupa por el camino, que lo devora. Un instante después, dos haces de luz blanca y cegadora barrieron el salón, entrando por las ventanas reparadas y convirtiendo cada mota de polvo en un diamante brillante. Las luces se detuvieron, iluminando la casa como un escenario. El motor no se apagó. Se quedó al ralentí, un gruñido amenazador que vibraba en el aire. Leo se puso en pie de un salto, su corazón un martillo neumático en su pecho. Agarró la palanqueta, el único arma que tenía. «Maya, despierta», susurró con urgencia. «Tenemos que movernos. Ahora». Garrido había vuelto, y esta vez no venía solo. Las puertas de un coche y de una camioneta se cerraron con un golpe seco y metálico en la noche. Leo corrió hacia la ventana y se asomó por un lado. A la luz de los faros, vio a Garrido de pie junto a su Mercedes, con los brazos cruzados. No llevaba su traje caro, vestía ropa oscura y funcional. A su lado, dos hombres bajaban de una camioneta. Eran grandes, con la constitución de matones profesionales, sus rostros impasibles en la dura luz. Uno de ellos llevaba una masa pesada en la mano. Ya no había pretensiones, ya no había ofertas. Esto era un asalto a cara descubierta. La rabia de Leo eclipsó su miedo por un segundo. La arrogancia de aquel hombre, que creía que podía simplemente tomar lo que quería por la fuerza. Pero la rabia se disipó tan rápido como llegó, reemplazada por el instinto de supervivencia más puro y animal. No podía luchar contra ellos. Tenía que usar la casa, tenía que confiar en Klaus. «Leo, sé que estás ahí», gritó la voz de Garrido, amplificada por la quietud de la noche. «Has cometido un gran error al no aceptar mi oferta. Te di una oportunidad. Ahora entraré y tomaré lo que es mío. Puedes hacérnoslo fácil a ti y a tu hija, o podemos hacerlo por las malas. Tú eliges». El ultimátum resonó en el aire, una burla cruel. En ese instante,
Leo recordó un detalle en los planos, una palanca descrita como Notauslöser, disparador de emergencia, oculta detrás de un panel suelto junto a la chimenea. Con Maya llorando en silencio a su espalda, se precipitó hacia el hogar de ladrillos, sus dedos buscando a tientas la junta suelta que había visto en el diagrama. La encontró, un ladrillo que se movía ligeramente. Metió los dedos detrás y tiró. El ladrillo salió, revelando una cavidad oscura y una palanca de hierro oxidado. ¡Crack! El primer golpe de la masa contra la puerta de madera resonó como un trueno. La puerta se estremeció, y una lluvia de astillas voló hacia el interior. Maya gritó, un sonido agudo de puro terror. «¡Abre la puerta, idiota!», rugió Garrido desde fuera. «O la tiraremos abajo sobre vosotros». Leo no dudó. Agarró la palanqueta de hierro con ambas manos y tiró hacia abajo con toda la fuerza que pudo reunir. La palanca se resistió al principio, congelada por décadas de inactividad. Luego, con un gemido metálico y un chirrido de metal oxidado, cedió. En las profundidades de la casa, algo pesado y antiguo cobró vida. Un sonido profundo y retumbante, el de enormes engranajes de hierro empezando a girar, resonó a través del suelo y las paredes. Un latido mecánico que hizo vibrar toda la estructura. El fantasma se había despertado. ¡Bum! El segundo golpe destrozó la cerradura y parte del marco. La puerta se abrió de golpe, golpeando la pared interior. Garrido y sus dos matones irrumpieron en el salón, sus siluetas recortadas contra los faros. «Se acabó el juego, albañil», gruñó Garrido, pero se detuvieron en seco. Ante ellos, un sonido de raspado y rechinamiento llenó el aire. La pared del fondo del salón, la que conducía al pasillo y las escaleras, se estaba moviendo. Lentamente, inexorablemente, una sección de la pared de yeso y listones de madera se deslizaba hacia un lado, revelando una pared de ladrillo macizo detrás y bloqueando completamente el paso. Los matones se quedaron boquiabiertos, confundidos. «¿Qué demonios?», masculló uno de ellos. La casa estaba viva y se estaba defendiendo, aprovechando su confusión. Leo agarró a Maya con un brazo y el pesado cofre de plomo con el otro. El peso era insoportable y su pierna gritaba en agonía, pero la adrenalina era un fuego que consumía el dolor. «No os quedéis ahí parados, idiotas, es un truco, encontrad otra entrada», gritó Garrido, su voz una mezcla de furia y una pizca de miedo. Leo corrió cojeando hacia el otro lado de la habitación, hacia el lugar donde los planos indicaban el siguiente mecanismo. Mientras los matones empezaban a buscar a tientas por las paredes, confundidos por la arquitectura cambiante, Leo llegó a una sección del suelo cerca de la ventana reparada. Según el plano, una combinación de presión en 3 tablas específicas activaría la siguiente fase. Puso el pie sobre la primera, nada, luego la segunda. Un clic sordo bajo sus pies. «Está aquí, le veo», gritó uno de los matones, empezando a correr hacia él. Leo, en un acto de desesperación, dejó caer el pesado cofre de plomo sobre la tercera tabla. El impacto fue brutal, y el mecanismo se activó con un sonido atronador. Con un estruendo de madera astillándose y metal rechinando, la sección del suelo donde estaban se hundió repentinamente, convirtiéndose en una rampa empinada que descendía a una oscuridad absoluta. Leo y Maya gritaron mientras se deslizaban hacia abajo, cayendo en un sótano oscuro y polvoriento. Aterrizaron bruscamente sobre un montón de sacos viejos y podridos que, afortunadamente, amortiguaron la caída. Sobre ellos, oyeron los gritos de frustración de Garrido y sus hombres. Habían desaparecido. La casa los había tragado. El sótano olía a tierra húmeda y a tiempo encerrado. El aire era frío y denso. Leo encendió la linterna de su teléfono, el haz de luz revelando un espacio sorprendentemente ordenado. Había estanterías con frascos sellados, herramientas de jardín antiguas colgadas en la pared y, en el centro, un pequeño banco de trabajo de relojero, el verdadero santuario de Klaus. Sobre ellos oían los golpes y los gritos mientras los matones intentaban encontrar una forma de bajar. No tenían mucho tiempo. Los planos mostraban una última salida, una puerta oculta detrás de una estantería de vinos vacía que conducía a un viejo túnel de raíces. Leo corrió hacia la estantería, empujándola con el hombro. Con un gemido de bisagras oxidadas, se abrió hacia adentro, revelando una abertura oscura y estrecha.
«Por aquí, cariño, rápido», susurró, empujando suavemente a Maya hacia el túnel. La niña, aunque aterrorizada, obedeció sin dudarlo. Leo cogió el cofre, el peso casi le disloca el hombro, y se metió tras ella en el pasaje claustrofóbico. El túnel era bajo y olía a tierra y a raíces. Tuvieron que agacharse para avanzar. Detrás de ellos, oyeron un estruendo ensordecedor cuando algo pesado se estrelló contra el suelo del sótano. Estaban entrando. Leo empujó a Maya para que fuera más rápido. El pánico le daba una fuerza que no sabía que tenía. El túnel parecía no tener fin. Una madriguera oscura que los alejaba de la casa y de los monstruos que había en ella. El aire empezó a cambiar, a oler a hojas mojadas y a noche. Vieron una tenue luz al final. Salieron a trompicones del túnel, que terminaba en un denso grupo de arbustos a unos 50 metros de la casa. Estaban libres, libres. Leo se apoyó en un árbol, jadeando, su cuerpo temblando incontrolablemente. Su pierna era una masa de dolor puro. La casa, detrás de ellos, estaba parcialmente a oscuras, con los faros del coche de Garrido todavía iluminando su fachada herida. Oyeron gritos de rabia desde su interior. La máquina de Klaus les había dado una oportunidad, pero no los mantendría a salvo para siempre. Leo miró a través de los árboles, buscando en la oscuridad, y entonces la vio. A lo lejos, a través del bosque, una luz solitaria y amarillenta brillaba en la negrura. La luz del porche de Mateo, un faro de esperanza. Agarrando la mano de Maya y arrastrando el cofre, Leo empezó a correr hacia ella, huyendo a través del bosque oscuro y silencioso, corriendo por sus vidas. La puerta de la casa de Mateo se abrió a un mundo que Leo creía haber perdido para siempre, el de la seguridad y el calor humano. El olor a leña quemándose en la estufa y a café recién hecho era un bálsamo para su alma helada. Mateo los envolvió en mantas ásperas pero cálidas, sus manos arrugadas moviéndose con una eficiencia tranquila mientras preparaba tazas humeantes que calentaron los dedos entumecidos de Leo. Maya, finalmente a salvo, se había quedado dormida en un viejo sofá de orejas, su rostro, por fin, en paz, el rastro de las lágrimas seco en sus mejillas sucias. Leo miraba el cofre de plomo que yacía en el suelo de baldosas rojas, un objeto de otro mundo en aquella cocina rústica. La persecución, el miedo, el frío, todo empezaba a retroceder, reemplazado por el zumbido constante de la voz de Mateo y el latido firme de un viejo reloj de pared que marcaba un tiempo que, por primera vez, parecía estar de su lado. La luz amarilla de la cocina era un santuario, un círculo mágico que mantenía a raya la oscuridad del bosque y la maldad de los hombres. Con las manos aún temblorosas, pero con una nueva determinación en sus ojos, Leo sacó la carta arrugada de Klaus. La dirección y el número de teléfono en Ginebra parecían un portal a otra realidad. Mateo le tendió un viejo teléfono de baquelita negra, pesado y sólido como una promesa. El acto de marcar el número internacional fue surrealista. Cada clic del disco giratorio era un paso irreversible hacia un futuro desconocido. Un tono, dos, luego una voz al otro lado, profesional, hablando en un francés rápido. Leo tartamudeó en su español roto. Busco a Jean-Luc Dubois. Me envía Klaus Richter. Hubo una pausa. Leo contuvo la respiración, el pánico amenazando con volver. Pero entonces, la voz cambió, volviéndose más lenta, más clara. Ahora en un español, con un fuerte acento, pero perfectamente comprensible. Mi padre me habló del señor Richter. Por favor, dígame qué ha encontrado. ¿Está usted a salvo? Escucho. En ese instante, Leo sintió que el peso del mundo se transfería de sus hombros a aquella voz tranquila y autorizada. La conversación con Dubois fue un torbellino de eficiencia fría. Leo, guiado por el abogado, relató los eventos de las últimas 24 horas. El descubrimiento, los diarios, la visita de Garrido, el asalto nocturno, la huida a través del bosque. No hubo exclamaciones de sorpresa por parte de Dubois, solo preguntas precisas que demostraban una comprensión inmediata de la situación. La familia Garrido tiene un largo historial, dijo el abogado con una calma glacial, pero su arrogancia será su perdición. El asalto le da a la Guardia Civil jurisdicción clara e inmediata,
sin posibilidad de interferencias locales. Voy a contactar con un enlace de confianza en Madrid y con la Organización Mundial para la Restitución. No mueva ni un músculo de donde está. Usted y su hija son ahora testigos protegidos en un caso internacional. La ayuda está en camino. Y llegará con toda la fuerza de la ley, señor Leo. Garrido despertó a un fantasma. Ahora tendrá que enfrentarse a algo mucho peor, a la justicia. El amanecer llegó con un sonido que Leo nunca pensó que volvería a darle la bienvenida, el de las sirenas. Pero no se acercaban a la casa de Mateo. A lo lejos, rompiendo la paz del alba, el sonido crecía y se dirigía hacia la vieja casa Richter. Mateo, Leo y una recién despertada Maya observaron desde la ventana de la cocina que daba a la colina. Vieron las luces azules y rojas parpadeando entre los árboles como luciérnagas furiosas. Varios vehículos de la Guardia Civil rodearon la propiedad, bloqueando el camino. A través de los prismáticos de Mateo, vieron la escena desarrollarse como un drama silencioso. Garrido, saliendo de la casa con las manos en alto, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Sus dos matones, desarmados y empujados contra una de las furgonetas. El sonido metálico de las esposas cerrándose llegó hasta ellos, débil pero inconfundible, traído por el viento de la mañana. La casa, silenciosa y herida, había presenciado la caída de sus verdugos. El fantasma de Klaus, por fin, podía descansar. Las horas que siguieron fueron un borrón de actividad oficial. Varios agentes de la Guardia Civil, serios pero respetuosos, llegaron a casa de Mateo. Leo, ya no un fugitivo aterrorizado, sino el testigo estrella, relató su historia una y otra vez. El cofre de plomo fue abierto con el cuidado de un artefacto arqueológico. Los diarios de Klaus, sus planos y los bonos al portador fueron fotografiados, catalogados y empaquetados como pruebas. Un agente especializado en delitos históricos miraba los diarios con una reverencia que a Leo le conmovió. La casa Richter fue precintada, una cinta amarilla de escena del crimen, cruzando la puerta que Garrido había destrozado, una extraña ironía. A Leo y a Maya se les asignó una escolta discreta y se les alojó en un hotel seguro en la ciudad más cercana. Por primera vez en mucho tiempo, durmieron en una cama limpia, bajo un techo sólido, pero fue el peso de la justicia cumpliéndose lo que realmente les permitió, por fin, cerrar los ojos sin miedo. Los meses siguientes se desarrollaron como una novela. Los diarios de Klaus Richter, una vez traducidos y verificados, se convirtieron en una sensación mediática y legal. No solo probaban la propiedad original de los bonos, sino que detallaban con una precisión desgarradora la red de colaboradores que ayudaron a los nazis a escapar y a blanquear sus fortunas robadas en la España de la posguerra. El nombre de la familia Garrido aparecía una y otra vez. El asalto a Leo fue solo la punta del iceberg. Se abrió una investigación a gran escala sobre los crímenes históricos de la familia, revelando décadas de corrupción, extorsión y violencia. El oro nazi de Richter se convirtió en el titular que finalmente hundió a la dinastía. Garrido, enfrentado no solo a cargos de asalto y secuestro, sino a una montaña de crímenes financieros y conspiración, fue condenado a una larga sentencia de prisión, su imperio desmoronándose como una casa construida sobre cimientos podridos. La justicia, aunque tardía, fue implacable. La recompensa de Leo no llegó en forma de un cofre de oro, sino a través de una llamada de Jean-Luc Dubois. Los bonos al portador, con décadas de intereses acumulados, fueron valorados en una cifra astronómica. La mayor parte, tal y como dictaba la última voluntad de Klaus, se utilizó para crear la Fundación Lieberman Richter, una organización dedicada a la reunificación de familias separadas por conflictos y a la lucha contra el negacionismo del Holocausto. Pero Klaus, en su infinita sabiduría, había añadido un codicilo: el guardián del santuario. El alma digna que completara su misión recibiría el 10% del total de los activos recuperados. Cuando Dubois le dijo a Leo la cifra, éste tuvo que sentarse. El número no cabía en su cabeza. Era más dinero del que su familia había visto en 10 generaciones. Pasó de contar los últimos 1.400 euros en un suelo polvoriento a ser el custodio de un legado que le aseguraba a él y a Maya un futuro más allá de sus sueños más salvajes.
La transformación fue total. Lo primero que hizo Leo fue buscar el mejor tratamiento médico para su pierna. Una cirugía reconstructiva y meses de fisioterapia borraron la cojera que había sido el símbolo de su vida rota. Ahora caminaba erguido, un hombre nuevo. Con una parte de la fortuna, compró legalmente la propiedad de la casa Richter, ahora libre de toda mancha, y entonces hizo lo que mejor sabía hacer, la reconstruyó. No la demolió, sino que la restauró con el amor y el respeto de un artesano que honra la obra de un maestro. Reforzó las paredes que ocultaban los mecanismos, limpió y aceitó cada engranaje del Pun fantasma, y convirtió las ruinas en un hogar lleno de luz y calidez. Cada viga que colocaba, cada ventana que pulía, era un homenaje a Klaus Richter. Dejó de ser un albañil que construía para otros y se convirtió en un guardián que reconstruía una leyenda, asegurándose de que el santuario de Klaus fuera, por fin, un lugar de paz verdadera y eterna. Un año después, el sol de la tarde se filtraba por las ventanas ahora inmaculadas, iluminando una escena que era el reverso exacto del inicio de su viaje. La casa olía a madera de pino y a estofado cociéndose a fuego lento en la cocina. Maya, ahora con 9 años, no dibujaba en un trozo de cartón, sino que pintaba en un gran lienzo en un pequeño estudio que Leo le había construido, sus obras llenas de colores vivos y soles sonrientes. Leo estaba sentado en el banco de trabajo original de Klaus, restaurado y pulido. Sobre el terciopelo rojo, las herramientas de relojero brillaban. No estaban guardadas como reliquias, sino que estaban en uso, con una delicadeza que nunca supo que poseía. Leo le enseñaba a una fascinada Maya cómo funcionaba el escape de un pequeño reloj de bolsillo, cómo cada diminuto engranaje contribuía a la perfecta y honesta medición del tiempo. El tic-tac, suave y rítmico, era el nuevo latido del corazón de la casa, un sonido de vida, de legado y de un futuro asegurado. Habían llegado a esa casa buscando un simple techo y habían encontrado un destino. La ruina que casi se convierte en su tumba se había transformado en su redención. Un testamento de que la integridad de un hombre puede resonar a través de las décadas y cambiar el curso de una vida. Leo había pasado de ser un hombre roto que contaba sus últimas monedas en un suelo frío a un padre que podía ofrecer a su hija el mundo, no solo en términos materiales, sino en lecciones de coraje, honor y justicia. El fantasma en las paredes ya no era un misterio aterrador, sino un recordado y querido miembro de la familia, el genio silencioso que los había salvado a todos. Su historia era una prueba de que incluso en la más profunda oscuridad, un acto de decencia puede encender una luz que ningún mal puede extinguir. Si te conmovió la historia de cómo el ingenio y el coraje triunfaron sobre la codicia, suscríbete para no perderte más relatos que demuestran que los secretos del pasado pueden ser la llave de nuestro futuro.